La palabra del Señor está en Deuteronomio 7, versículo 6. Es un pequeño párrafo, pero que estuve investigando ahí, estuve estudiando la palabra del Señor. Deuteronomio 7, versículo 6. Ahí cuando uno tiene que estudiar, tiene que... Yo le digo a los chiquillos, no me molesten porque tengo que estudiar, tengo que sacar esto. Amén. Le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Amén. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Hasta ahí llegamos. Como siempre le pido gracias al Señor. Amén. Bueno, hermano. Dios nos llamó para que fuéramos su pueblo. Amén. Y para vivir como su pueblo, para que no viviéramos de cualquier manera. Amén. Desde el principio, cuando el Señor escogió a Israel, lo hizo con un propósito claro. Amén. Deje ponerme los lentes porque así veo mejor. Ahí sí. Con un propósito claro. Que fuera un pueblo santo, apartado, distinto y consagrado para Él. Amén. Y esa verdad no solo quedó en el Antiguo Testamento. Amén. En Cristo nosotros también hemos sido llamados. Amén. Y no tan solo hemos sido llamados, hemos sido lavados y apartados para Dios. No somos pueblo suyo porque seamos mejores que otros, ni porque tengamos méritos propios, sino porque Él tuvo un día de misericordia de usted y de mí para integrar esta gran nación de ser un pueblo especial para Él. Amén. Amén. Y nos alcanzó con su gracia y nos compró con su sangre bendita. Amén. Él pagó un gran precio por nosotros, hermano. Amén. Así que siéntase en esta tarde privilegiado, y yo también me siento un hombre muy privilegiado que ahora integro esta gran nación del Señor. Somos su pueblo, un pueblo especial, nos dice ahí, ¿cierto? Somos un pueblo escogido, especial, ¿ves? Más que todos los pueblos que están en la tierra. Amén. Así que tenemos un privilegio muy grande. Por eso ser pueblo de Dios es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Amén. Porque Él, el que ha sido escogido por Dios, ya no vive como dueño absoluto de su vida. Ya no vamos donde querimos, ya no decidimos como antes, y no vamos por las corrientes de este mundo tampoco, ¿cierto? Amén. El pueblo escogido aprende a decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad, Señor. Ese es un pueblo, amén, dirigido por el Señor. Amén. Una cosa debe quedar en clara desde el comienzo, hermano. Dios no nos llamó para vestir una religión vieja. Amén. 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 Dios no nos llamó para vestir una religión vieja. Dios nos llamó para vivir una vida nueva bajo el señorío de Cristo. Amén. Vivir una vida nueva, hermano, bajo el señorío de Cristo. Así que somos un pueblo santo. Amén. Somos un pueblo apartado. Amén. En Deuteronomio lo dice. La palabra santo significa apartado, significa consagrado, significa separado. No habla primero no habla primero de apariencia externa, sino de pertenencia, de algo santo, que es algo separado para nuestro Señor. Amén. Así que somos especiales, pues, hermano. ¿Qué le parece? El Señor nos apartó, el Señor nos eligió. Amén. Israel fue un pueblo apartado entre muchas naciones. Amén. No porque fuera más grande, más fuerte o más digno, sino porque Dios lo amó y lo escogió. Amén. ¿No se siente privilegiado que Dios nos haya amado? Primero nos amó, ¿cierto? Nos escogió, nos amó. Amén.
De la misma manera nosotros no fuimos llamados por nuestros méritos, fuimos llamados por gracia. Amén. Por gracia. La iglesia debe recordar esto. No somos una agrupación religiosa más, hermano. No somos una religión religiosa más. Somos un cuerpo adquirido para el Señor. Somos un cuerpo adquirido para Dios. Nosotros no tenemos religión. Esto se topó la otra vez en el Congreso y nuestro amado pastor lo ha venido repitiendo y el Señor ahora está dando, yo creo que los últimos toques. Nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos una relación con Dios. Una relación con Cristo, con Él. Amén. En 1 de Pedro 2:9 dice, más vosotros sois linaje escogido. Amén. Se ha predicado sobre esto. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire cómo nos trata el Señor. Qué privilegios tenemos. Tenemos unas investiduras, pero que el mundo quisiera tener, pero no las tiene. Pero su nación, su pueblo, amén. Mire, pueblo adquirido por Dios. Somos linaje escogido. Somos un real sacerdocio, hermano. Amén. Esto nos muestra primero nos muestra primero nuestra identidad. Amén. Nuestra identidad. Somos linaje escogido. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Segundo, nuestro propósito. ¿Qué es nuestro propósito? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es el propósito de nosotros, pues, hermano. Amén. Amén. Dios no nos sacó de las tinieblas. Dios nos sacó de las tinieblas, pero no para que caminemos mirando hacia las tinieblas. Amén. Nos llamó a su luz admirable. Eso significa que nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de servir, nuestra manera de tratar a nuestra familia, hermano, nuestra manera de relacionarnos con los otros, debemos mostrar a quién pertenecemos. Amén. Lo vamos a repetir de nuevo. Eso significa que su manera de pensar y mi manera de pensar, su manera de hablar, mi manera de hablar, cuando va a decidir, cuando va a ir a trabajar, hermano, amén, cuando va a servir, cuando trata a su familia, mire lo que nos dice, cuando trata a su familia y la manera de relacionarnos con las demás personas, ahí debemos de demostrar de quién somos, amén. Porque es lindo, somos una nación santa, ¿cierto? El Señor nos escogió entre las naciones de la tierra y nos escogió con amor, amén. Pero el Señor también nos exige que debemos de representarlo bien aquí en la tierra, por hermano. Debemos de representar al Señor. La santidad no es una carga fría. La santidad es una señal de que pertenecemos a Dios. Porque el mundo dice, haz lo que quieras. Amén. Y Cristo dice, sígueme. Amén. El mundo dice, vive tu libertad, no hay problema. Cristo dice, yo soy la verdad. Amén. El mundo dice, tu voluntad es primero. Así nos dice el mundo, hace tu voluntad primero. Mas Cristo nos enseña a orar y hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Por eso, hermano, no podemos vivir gobernados por los mismos deseos que antes. Puede haber lucha, sí. Hay procesos, ¿sí o no, hermano? Hay procesos. Pero no podemos vivir como antes, vivir para nosotros mismos. Ahora debemos vivir para Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Un pueblo santo no se distingue solo por lo que canta. Un pueblo santo no se distingue solamente por levantar las manos, sino un pueblo se distingue por a quién le obedece, hermano. ¿A quién le obedece usted? Ahí se distingue un pueblo, amén. Eso lo vamos a ir viendo de a poquito más adelante. Fuimos escogidos con propósito, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando le dicen, ¿para qué me escogió el Señor pastor? Fuimos escogidos con un propósito. Ahora bien, Dios no escoge sin propósito. Cuando el Señor llama, también dirige. Amén.
Cuando el Señor salva, también transforma. Cuando el Señor aparta, también forma. Nos va formando aquí en la iglesia, ¿cierto? Amén. En Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es para lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre nosotros, entre muchos hermanos. Amén. Muchas veces citamos Romanos 8, 28 para decir que todo nos ayudará para bien. Y eso es verdad, hermano. Pero el versículo siguiente explica cuál es el bien mayor. Es ser conformado, amén, a la imagen de Cristo. Amén. Ese es el bien mayor. Todas las cosas lo resultan para bien, pero en el otro dice que tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Dios no está tratando solamente para que tengamos comodidad. Amén. Dios no está solamente para nuestras comodidades, sino que Dios está trabajando para que Cristo sea formado en nosotros. Amén. A veces usa bendiciones también, ¿cierto? Pero también usa procesos, usa puertas abiertas, pero también usa pruebas, pero también usa correcciones, hermano. También usa correcciones para que el Señor sea formado en nosotros. El propósito del Señor, hermano, no es simplemente que usted y yo vengamos a la iglesia. Ese no es el propósito del Señor. Amén. Su propósito es que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y que podamos irlos de otra manera, hermano. Porque siempre la palabra, yo siempre le pido al Señor, Señor, que la palabra pueda llegar hasta lo más profundo de mi ser, para que pueda vivir como usted quiere que yo viva y no a la manera mía, oh Señor. Amén. Antes decía su hermano Andrés, decía, ante mi orgullo primero, ¿cierto? Ante mi orgullo, ¿ah? Pero ahora debe gobernar Cristo. Antes mandaban mi impulso, mi impulso. ¿O no era muy impulsivo antes? ¿Era impulsivo usted o no? ¿O todavía seguimos así? Ahora debo guiarme por el Espíritu Santo, hermano. Amén. Usted también. Debemos guiarnos por el Espíritu Santo. Antes buscaba nuestra conveniencia. Si me conviene o no. Amén. Ahora debo buscar la voluntad del Padre. Que el Señor los bendiga. Amén. Eso es lo que debemos buscar, pues, hermano, la voluntad del Padre. Si eso es lo que nos distingue aquí en la tierra de una nación santa, una nación apartada. Amén. Por eso, si somos pueblo escogido, ya no podemos caminar como si no tuviéramos dueño. Amén. El creyente pertenece a Cristo. Amén. Lo voy a decir de nuevo. El creyente pertenece a Cristo. Qué lindo, hermano. Qué lindo pertenecer a Cristo, hermano. Qué cosa más grande. Qué privilegio tan hermoso. Tenemos un Dios que nos lavó, un Señor que nos forma, que nos comprende. ¿Cómo no darle la honra y la gloria al Señor, que aún en nuestras debilidades Él siente compasión y nos soporta en nuestras niñerías, por hermano, muchas veces? Amén. Pero vamos a ir profundizando un poquito, nos vamos a ir metiendo un poquito más dentro de la agüita, pero no todo lo religioso es espiritual, hermano. Amén. No todo lo religioso es espiritual. Aquí debemos entrar en una verdad muy seria, muy seria. Dentro de la iglesia puede haber personas que conocen la forma del evangelio. Amén. Pero no todos se han rendido su corazón al Señor. Amén. Hay personas que conocen todas las formas que nosotros hacemos, pero su vida, su corazón aún sigue ahí duro, hermano. Amén. No han entregado, no se han rendido su corazón al Señor. Hay quienes piensan que el evangelio es una religión. Amén. Asistir, cantar, escuchar, saludar, cumplir cierto horario aquí dentro de la iglesia. Amén. Pero el evangelio verdadero es mucho más que eso. El evangelio es una relación viva con Jesucristo. Una relación que produce arrepentimiento, obediencia y fruto. Amén. Amén. El evangelio no es una religión que usted vengamos los miércoles, los viernes y después salgamos afuera y salió el viejo hombre, como se decía antes, ¿se acuerda o no? No, o sea, ¿cómo nos van a conocer?
¿cómo nos van a conocer? Pues si no tenemos uniforme. Nos dice que aquí que somos rusos o chilenos o que somos escoceses. No, pues, hermano, ¿cómo nos van a conocer? Amén. ¿Sabe cómo nos van a conocer? Por su fruto. Amén. Por su fruto. Que el Señor los bendiga. Jesús dijo lo siguiente. Y esto es un poquito duro, hermano, pero lo dijo Jesús, no lo dijo yo. No, o sea, no lo estoy diciendo yo. En Mateo 7, 21 y 23 dice el Señor así. Vamos a decirlo lento ya para que no suene tan duro. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Amén. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, aleluya, qué terrible esto, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué pena, hermano, ¿ah? Qué pena. Eso es cuando hay personas que vienen a la iglesia a llevar una religión y no extienden su vida al Señor, no se rinden, no rinden su vida a Cristo. Pero va a llegar un día, hermano, va a llegar ese día en que el Señor los va a pasar la cuenta. Y tenemos un Dios que, para aquel que somos hijos del Señor, se ha revelado en nuestra vida. Sabemos que nuestro Señor es omnisciente. Él todo lo escucha, hermano. Así que en su casa, donde vaya usted, incluso el Señor sabe lo que vamos a hablar mañana, ¿no lo dice el salmista? El Señor es omnipresente, está en todas partes. Y omnipotente, su poder no tiene límites, hermano. Amén. Así que este pasaje es fuerte. Jesús no está negando el valor de los dones, amén. El Señor no está negando el valor de los dones espirituales. Pero como dice C.M. Cerrillo, creemos en la obra del Espíritu Santo, en los dones, en la oración, en el poder de Dios. Pero Cristo nos enseña que ninguna manifestación externa puede reemplazar la obediencia, hermano. Amén. Ninguna expresión externa de nosotros, el levantar las manos, un gloria a Dios, un aleluya, una oración. No, que yo soy del Señor, aquí que allá. Pero cuando el pastor llama, ¡pum! No puedo. Y aquí entré yo también. Aquí entré yo. Si aquí nadie se salva, hermano. Aquí nadie se salva. Amén. Y aquí entré yo también. Cuando de repente, pastor, cuente conmigo para lo que sea. Bueno, hermano Andrés, no pasan ni 15 días, hermano Andrés sabe que no puedo, pastor. Y ahí el pastor con amor me trata, hermano Andrés, no se preocupe. Me sienta en la silla eléctrica, me pone 3 maquinazos ahí. ¡Pam, pam, pam! Y ahí quedamos más o menos, sí, pastor, sí puedo. No, sí puedo. Sí es verdad que podía, pero no, sí puedo. Entonces, nada, hermano, puede reemplazar nuestra obediencia al Señor, porque la obediencia es donde dice a quién le pertenecemos. Eso es lo que dice en qué nación estamos, en nuestra obediencia. Amén. Se puede tener un lenguaje religioso y no tener obediencia. Amén. Se puede estar cerca del altar y lejos de la voluntad del Señor. Amén. Se puede decir Señor, Señor, y no hacer lo que el Señor manda. Hay personas que hablan muy lindo del Señor, oh, que el Señor, que no, y que el Señor allá, y cuando les toca obedecer la palabra, cuando se predica el día miércoles, el día viernes, les pasa por aquí, ¡pum! Chao. Honra a tu padre y a tu madre, para que los días de esta vida se te alarguen. Obedécele al Señor. ¿Por qué el Señor quiere que tanto lo ha hecho hincapié en estos días que lo obedezcamos? ¿Por qué será? ¿Será que hay bendición en la obediencia o no? ¿Será que bendecimos, como decía nuestro pastor, a nuestro hijo cuando le obedecemos? Cuando somos obedientes representamos a aquel que nos llamó, ¿no? Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos a ir un poquito más rápido. El problema en Mateo 7 no era la falta de actividad. En la iglesia hay mucha actividad. Vamos para allá, vamos para acá. ¿Había obras visibles? Sí, había obras visibles. El problema era la falta de una verdadera relación
con Dios. Esa es la falta. Nunca os conocí, dijo el Señor. Nunca os conocí. Eso nos enseña que el evangelio no es de apariencia. El evangelio es vida, hermano. Es vida. No es de apariencia que voy para que me vean. No, es vida. Amén. No es solo estar en una iglesia, sino estar en Cristo. Amén. No es estar solo en la iglesia, es estar en Cristo. No es solo conocer canciones, es conocer al Señor. No es solo hablar de Dios, es obedecer a Dios. Amén. La religión te puede enseñar a comportarte delante de los hombres. La comunión con Dios transforma lo que somos delante del Señor. Amén. El árbol, usted sabe, el árbol se conoce por su fruto, ¿no? Amén. El árbol se conoce por su fruto. Aquí los vemos todos bonitos, pero el árbol se conoce por su fruto. En Lucas 6, 43, 45, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, pero cada árbol se conoce por su fruto. Amén. Por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni zarzas se vendimian de las uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Cuántas veces el pastor no ha predicado esto? Amén. Y el hombre malo del mal corazón de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón abrimos la boquita, hermano. Amén. El Señor nos dijo que el árbol se conoce por sus palabras, ¿cierto? El Señor nos dijo eso. Ni por su bonita ropa, ni por el lugar que ocupa en el templo. Amén. O por los años que llevamos asistiendo a la iglesia. Podemos llevar muchos años en la iglesia, hermano. Podemos llevar muchos años, podemos vestirnos bonitos, podemos hablar bonito. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo que el árbol se conoce por su fruto. Amén. Esto no significa que el hermano verdadero nunca falle, porque todos fallamos. Usted y yo le fallamos al Señor, amén. Sí, le fallamos. Todos somos tratados por Dios de alguna y otra manera. Todos necesitamos gracia. Todos estamos en un proceso delante del Señor. Pero una cosa es luchar contra la debilidad para agradar al Señor. Una cosa es que luchamos contra nuestras debilidades, ¿cierto? Cada día luchamos para agradar al Señor, para que esa gracia, para que el Espíritu Santo prenda ese fuego en nosotros, amén. Y otra cosa muy distinta es acomodarse al pecado, amén. Una cosa muy distinta es acomodarse al pecado y llamarlo vida cristiana, amén. Cuando hacemos en nosotros, no, sí, el Señor sabe que estas cosas son así. Y no importa eso. No, hermano. Si hoy día está escuchando esta palabra, no deje pasar por alto esto. Hay cosas en su vida que usted sabe que no le agradan al Señor. Hay cosas en mi vida que yo sé que al Señor no le agradan. Y si no le pongo un paralelo ahora, hermano, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Amén. Una cosa muy distinta es acomodarse al pecado. Es hacerlo algo normal, cuando no es normal en nosotros. Amén. Y llamarlo, no, si esta es mi vida cristiana. No, no es así. No es así como el Señor quiere su pueblo. Amén. Amén. Estamos un poquito congelados. El fruto revela la raíz. Si una persona dice que conoce a Dios, pero durante años no hay cambio, no hay quebranto, no hay obediencia, no hay humildad. No hay humildad, amén. Lo voy a recargar y lo voy a volver a repetir una vez más. No hay humildad, no hay amor, no hay dominio propio. Entonces debe examinarse delante del Señor, hermano. Debe examinar, Andrés, debe examinarte delante del Señor. Porque si no tengo obediencia, no tengo humildad, no tengo amor y no tengo dominio propio, entonces debemos examinarnos, amén. Gálatas 5, 22, 23 dice, ahí no habla del fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu. Esta palabra todos la sabemos, ¿cierto? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas son las que debemos llevar como hijos del Señor, como nación de Él, pues hermano, amén. Ese es su pueblo.
No lo tome como una palabra más, hermano, tómela, porque esto no se me puede pasar por alto en la vida, hermano, porque esto es tan importante para nuestra vida. Porque después, como dice, hay un texto que se decía antes en la calle, que decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acordémoslo ahora de hacer la palabra, hermano, antes que lleguen los malos días y pasen los años, porque en los cuales dirás, no tendrás en ellos contentamiento. No tendrás en ellos contentamiento. Así que pon la palabra por obra, da fruto como un buen árbol, con una buena raíz, amén. Una vida llena del Espíritu no se mide por la emoción, se mide también por el carácter. El fuego de Dios no solo te hace levantar las manos, también quema lo que no le agrada al Señor. El Espíritu Santo no vino solamente a darnos fuerza para ministrar, sino también poder para vivir en santidad, amén. Por eso la iglesia debe recuperar el discernimiento espiritual, no para andar jugando con dureza, sino para entender que el fruto importa y la gracia que salva también los transforma. Amén. La gracia que nos salva, aparte que tenemos salvación, tenemos que ser transformados. Amén. Usted sabe también, hermano, que el trigo y la cizaña crecen juntos. Amén. Jesús enseñó que el trigo y la cizaña pueden crecer juntos en el campo. Esta parábola nos ayuda a entender una realidad de la vida congregacional aquí dentro de la iglesia. No todo el que está dentro del ambiente de la iglesia pertenece verdaderamente al Señor. Qué triste, hermano, ¿eh? Qué triste, ¿eh? Lo voy a repetir porque es triste. No todo aquel que está dentro de este ambiente de la iglesia pertenece verdaderamente al Señor. Amén. Esto debe decirse con equilibrio. Amén. No somos llamados a sospechar de nadie, ni de vivir señalando personas. Solo Dios conoce completamente los corazones, pero tampoco debemos ser ingenuos. El enemigo no solo ataca desde afuera, muchas veces siembra confusión desde aquí, adentro de la iglesia. En las iglesias grandes y pequeñas pueden haber mezcla. Puede haber trigo creciendo para Dios y también cizaña produciendo división dentro de la iglesia, hermano. Amén. Apariencia o religiosidad. Por eso se necesita palabra, oración, discernimiento, autoridad espiritual sana y mucho temor de Dios, hermano. Mucho temor de Dios. Amén. Mire, yo le voy a contar un testimonio. Yo me crié en una iglesia muy grande. Yo creo que es la más grande que había en aquellos tiempos aquí en Chile y en Santiago. Y yo me crié desde chiquitito en la iglesia. Y fui creciendo. No mucho. En lo espiritual, ahí de a poquito el Señor me ha ido transformando. Pero ya cuando estaba un poquito así, el día domingo íbamos a la escuela dominical. Y la iglesia era grande, un tremendo coro de más de 500 personas. Grande la iglesia. Entonces, después que terminaba la palabra de la escuela dominical, los coros alababan al Señor. Yo le estoy hablando del año 87 más o menos. Y cuando los coros alababan al Señor, habían hermanos que se paraban, hacían negocios en los pasillos, hablaban con las manos. Yo era un lolo, yo los veía. Y habían peleas detrás del coro, algunos se agarraban a puñete, pero como la iglesia era grande, se cubrían. Y habían otros que estaban acá y hablaban con las manos y hacían, y oye, yo estoy vendiendo lada y yo estoy en una concesionaria de los Monza, no, yo tengo B16, yo tengo movidas para irse a Estados Unidos. Yo todavía tengo eso grabado, porque yo lo escuchaba como joven, como lolo, y andaban en los pasillos y tenían buena situación, hermano, buena situación, y caminaban así, disculpe que le haga la mímica, así, oh, no, y le hacían con sus temas, mientras que los coros alababan al Señor, hermano. Y hoy día yo puedo entender eso. Cuando aquí se alaba al Señor, estamos en otra dimensión. Están alabando al Señor. Por algo David puso músicos día y noche para alabar el nombre del Señor. Por eso les dije ese texto de la calle que decía, acuérdate de tu Creador.
Y conversando con mi hermano Daniel, porque él conoce harto a estas personas, no quedó nadie de esas personas en la iglesia. Ninguno. Algunos caminan en otra iglesia, pero están arruinados espiritualmente, arruinados económicamente y arruinados corporalmente. Y eso es triste, hermano. Eso es triste. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia. Porque no tuvieron frutos, por hermano. Estaban mezclados. Y es triste, hermano. Es triste, pasan los años y se pagan las consecuencias de estas cosas. Por eso que el Señor, ustedes y yo tenemos que tomar esta palabra con seriedad, hermano. Con la seriedad profunda. Porque los años van a pasar y vamos a tener que cosechar lo que sembramos. Y no hay más. No hay más. Y es triste llegar a viejo, como decía mi padre. Es triste llegar a viejo. Y después empezar a cosechar todas estas cosas. Amarguras, tristeza, soledad, ruina en la casa, hermano. Ruina, hermano. ¿Por qué? Porque al Señor ahora, en este tiempo, el Señor te está hablando a tu vida y te está diciendo desde hace tantas reuniones hacia atrás: obedece, obedece, Andrés, obedece. Si te estoy diciendo que obedezcas, porque te quiero bendecir, porque te quiero llevar un poquito más allá, quiero que me conozcas un poquito más. El Señor quiere que usted le conozca un poquito más, quiere revelarle su grandeza, hermano. Si no hemos conocido ni la milésima parte de lo que es el Señor. Y eso se llama obediencia, hermano. Así que tome con seriedad esta palabra, atesórela en su corazón. Sea leal al Señor en lo íntimo, en lo más profundo de su corazón. Solo no podemos, hermano. Usted y yo solo no podemos. Pero el Señor tiene su Santo Espíritu dentro de nosotros. Y cuando no podemos y nos humillamos, es ahí cuando el Señor recién empieza a levantarnos. Porque solo el hombre dice: no, si yo puedo. No, hermano, solo no puede, solo yo no puedo. Y yo le digo al Señor: Señor, yo no puedo esto. Señor, yo dependo al 100 de usted cada día, al 100. Sin usted no puedo respirar, Señor. Por eso amo a este Dios bendito, hermano. No me gusta emocionarme cuando estoy predicando la palabra, no me gusta. Pero por eso amo al Señor. Qué grande es nuestro Señor, hermano. Tenemos un Dios maravilloso, hermano. Infinito en amor, infinito en misericordia, hermano. Él es infinito en todo lo que hace, perfecto. Nos llama con tanto amor y cariño. Nos cuida cada día, nos provee, nos protege, hermano. Y lo único que quiere el Señor ha querido todos estos días, que si somos una nación santa y Él nos apartó con amor, obedezcamos su palabra, hermano. Llevemos fruto. Amén. Mire, hermano. Ahí esta parte yo la quería omitir, pero no la voy a omitir. Está en Lucas 6:46 y el Señor pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor si no hacen lo que yo digo? El Señor está preguntando, no yo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor si no hacéis lo que yo digo? Amén. Ahí está, ¿ves? Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad, amén. Esta pregunta nos confronta. Una pregunta que confronta toda religiosidad vacía, hermano. Toda religiosidad vacía. Porque llamar a Jesús Señor significa reconocer que Él tiene derecho a gobernar tu vida. Amén. Si llamamos a Jesús Señor, Él tiene derecho a gobernar mi vida y su vida. Él es el gobernante de nuestras vidas. Amén. Si Él es el Señor, no puedo obedecer cuando te conviene, hermano. Si Él es el Señor, no podemos obedecer cuando nos conviene solamente. Si Él es el Señor, no puedo escoger mandamientos a recibir y cuáles ignorar.
Amén. Si Él es el Señor, mi voluntad tiene que rendirse a su palabra. Amén. Porque Él es el Señor. Amén. La obediencia no es enemiga de la gracia. La obediencia es el fruto de la gracia. No obedecemos para comprar salvación. Obedecemos porque ya hemos sido salvados. No nos apartamos del pecado para que Dios nos ame. Nos apartamos del pecado porque Él ya nos amó. Amén. Qué grande el Señor. Amén. Aquí también entra el tema de la sujeción. El pueblo santo no vive en rebeldía. Dios estableció orden en su casa. La escritura en Hebreos dice, obedeced. Amén. Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores. Amén. Amén. Obedecer a vuestros pastores. Andrés, te llegó de una de primera al tiro. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No lo dice su hermano Andrés, hermano. No lo dice su hermano Andrés, lo dice Hebreos. Hebreos 3:17. Usted debe tener la Biblia que yo, la misma Biblia, así que no lo raye, no le pongo una foto encima. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos vuelan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Amén. Este texto no debe entenderse correctamente. Este texto debe entenderse correctamente. Nos enseña obediencia. No enseña obediencia ciega a hombre, sino no autoriza manipulación ni abuso espiritual. La autoridad pastoral es legítima cuando está bajo Cristo, bajo la palabra y al servicio del rebaño. Amén. Pero también corrige una actitud peligrosa, la rebeldía disfrazada de libertad. Hay personas que no aceptan consejo. Hay personas que no aceptan consejo. Hay personas que no aceptan corrección. Hay personas que no aceptan dirección. Hay personas que no aceptan autoridad. Y luego se pregunta en su vida espiritual por qué está desordenada. Amén. ¿Se entendió bien o no? ¿O lo repetimos? ¿No? Ya, seguimos adelante entonces. Entonces, ¿por qué lleva una vida desordenada? Porque usted no acepta dirección, no acepta consejo, no acepta reprensión, usted no acepta nada. ¿Ah? Listo. El creyente, cuando es maduro, deja ser enseñado. Amén. Se puede corregir, recibe consejo, puede reconocer que Dios usa autoridades espirituales para cuidar su alma. Amén. La sujeción bíblica no esclaviza al creyente, lo protege del orgullo de caminar solo. Amén. Así que tenga cuidado cuando quiera tirarse los chucos para allá, para acá, caminar solo. Se va a llenar de orgullo, hermano. Amén. Las consecuencias de vivir sin rendir la voluntad. Amén. Vamos a verla ahorita. Con el tiempo, una vida religiosa sin obediencia pasa la cuenta, hermano. Pasa la cuenta. Esto se ve en personas que escucharon la palabra por años, pero siguieron tomando decisiones como antes. No rindieron su carácter, no rindieron sus relaciones, no rindieron su matrimonio, no rindieron su lengua, no rindieron sus hábitos, no rindieron su orgullo. Amén. Amén. No escucho nada mucho amén, pero no importa. Y después con el tiempo aparecen las consecuencias que yo le decía adelante. Amén. Desgaste espiritual, familia herida, hermano, matrimonios quebrados, cuerpos afectados, ministerios secos, corazones endurecidos. Amén. No porque Dios sea cruel, sino porque nadie puede sembrar desobediencia y cosechar paz. Amén. Nadie puede sembrar desobediencia y cosechar paz. No me van a llamar más a predicar, acuérdese no. Gálatas 6:7, no engañéis, hermano. Gálatas 6:7, no engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted siembre y lo que yo siembre, eso vamos a cosechar en la vida. Eso vamos a cosechar en la vida. Muchos quieren promesas de Dios, sí, pero no quieren el gobierno de Dios, por hermano. Amén. Quieren promesas de Dios, pero no quieren que Dios gobierne su vida. Quieren bendición, pero rechazan la corrección. Quieren respaldo, pero no quieren obediencia.
quieren que Dios ordene su casa, pero siguen abriendo puertas de desorden. Amén. Por eso Deuteronomio 12:13 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová Dios tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y en la tierra que juró a tus padres que te daría. Este texto pertenece al pacto con Israel. Amén. Pero muestra un principio espiritual también. Amén. Dios se agrada de la obediencia y bendice al pueblo que guarda su palabra. Amén. Dios bendice la obediencia. No se olvide nunca de eso. Amén. Dios bendice la obediencia y se agrada, hermano. Y se agrada de su pueblo. Amén. Que guarda su palabra como un tesoro en su corazón. No debemos usar este pasaje para predicar de prosperidad superficial, hermano. Pero sí podemos afirmar que la obediencia trae bendición, paz, dirección, firmeza, protección espiritual, fruto, orden y comunión con el Señor. Amén. Ya vamos a estar, yo creo que va a llegar hasta aquí nomás, pastor. Por la hora está bien, ¿o no? ¿Sí? Vayan a buscar la otra para que sigamos. Hermanos míos, hay bendiciones que no se disfrutan. Hay bendiciones que no se disfrutan por la falta de obediencias. Y hay puertas que no se abren porque el corazón sigue resistiendo. Y hay procesos que se alargan porque la persona insiste e insiste en hacer su propia voluntad. Amén. Guardaos para Dios en lo íntimo, hermano. Guardaos para Dios en lo íntimo. La santidad verdadera se prueba en lo íntimo. No solo en el culto. No tan solo el día miércoles ni el día viernes. Amén. La santidad se prueba en la casa. Se prueba en el matrimonio. En el carácter se prueba la santidad. Amén. En el carácter. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Porque de repente uno tiene un carácter. En las conversaciones se prueba el carácter. Cómo se relaciona usted con los demás. En el celular, cuando estamos solitos y pasan esas cositas que, me voy a devolver, que justo me salió. No, hermano. No, tírese para arriba nomás, si no salió, hágala así nomás. Se prueban las decisiones secretas también. Amén. La santidad se prueba cuando nadie te está mirando, pero recuerda que el Señor todo lo ve. Amén. Un pueblo santo se guarda para el Señor. Amén. No por miedo, no por miedo religioso, sino por amor. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Más fuerte. No le dijimos un día, al menos yo le dije al Señor: Señor, juro que te voy a amar toda la vida, Señor. Juro que te voy a amar y te voy a ser fiel toda la vida. ¿O alguien de aquí no ha dicho lo mismo? Levante la mano a quien le ha jurado amor eterno al Señor. Amén, ¿cierto? El que ama a Dios no pregunta: ¿hasta dónde puedo acercarme al pecado sin caer? El que ama a Dios pregunta: ¿cómo puedo agradarte más, Señor? Amén. La santidad no es la santidad no es vivir para aparentar, es vivir consciente de que pertenecemos a Cristo. Amén. La Biblia dice, hermano, en 1 Corintios 6, 19 y 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Se ha predicado así, ¿cierto? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no es suyo su cuerpo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que no es nuestro cuerpo, amén.
Y aquí hay algo que quiero detenerme un poquito antes de dar la vuelta. Usted sabe lo que pasa hoy en la cultura chilena, ¿cierto? En estos tiempos, donde hay una cultura humanista, donde el hombre se cree dueño de su cuerpo. Si yo como dueño de su cuerpo, no, soy dueño de mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera. Amén. Pero nosotros, los hijos del Señor, no pudimos tomar la cultura que hoy está dominando el mundo, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una nación, somos de una nación santa. Y donde el Señor nos dice que nuestro cuerpo no nos pertenece. Y que tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, amén. Porque hoy todo enseña al ser humano a ponerse en sí mismo como en el centro de todas las cosas. El ser humano es el centro de todas las cosas. Eso es lo que dice la cultura hoy en día. Eso porque hay las marchas. ¿Usted ha visto las marchas? Amén. ¿Para qué vamos a entrar en esas cosas? Pero el Evangelio, hermano, nos recuerda que fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Cristo pagó con su sangre, hermano. Por eso mi cuerpo, mi espíritu, mis deseos, mis decisiones y mi futuro deben glorificar a Dios. Amén. Cristo debe ser el centro. El centro. Amén. Por eso todo esto tiene sentido solamente si Cristo es el centro. Si hablamos de santidad sin Cristo, caemos en legalismo. Si hablamos de autoridad sin Cristo, caemos en el control humano. Si hablamos de bendición sin Cristo, caemos en el interés carnal. Si hablamos de frutos sin Cristo, caemos en el esfuerzo humano. Amén. Cristo es el centro del pueblo escogido de esta nación que estamos hablando al principio, ¿se acuerda? Él nos salvó, Él nos lavó, Él nos llamó, Él nos sostiene, Él nos corrige, Él nos santifica, Él nos representará un día delante del Padre. Amén. Mire qué grande es el Señor. El propósito de Dios, según Romanos 8:29, es que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Por tanto, la meta no es simplemente ser religioso, ni ser conocido en la iglesia, ni tener cargos, ni cumplir actividades. La meta es parecernos a Cristo. Amén. Si usted quiere un cargo en la iglesia, está bien, hermano, no es problema. Pero la meta no es esa. La meta es que tenemos que parecernos a Cristo. Mire, en mi casa había una iglesia y había un pasillo para entrar a la iglesia porque era atrás. Y aquí había un hombre enfermo con su mamá que era como parapléjico y vendían dulcecitos, estaban autorizados. Y llegaban, hermanos, en tremendos autitos en esos tiempos que nadie tenía auto, porque yo era un joven. Y yo estaba en la ventana, con la ventana abierta, y escuchaba, porque yo estaba en el comedor así estudiando, y yo escuchaba a ese hombre cómo hablaba. Y a veces escuchaba a otros hermanos cómo hablaban, pero ese hombre parapléjico que andaba con sus ropitas todas usaditas, había una gracia en él. Un temor al Señor, hermano. Tremendo. Y un día le dije al Señor, yo un día quiero verlo a él en el reino de los cielos. Yo quiero verle a ese hombre, porque el día que lo vea va a ser algo tremendo. Después de estar en su condición, con esas ropitas todas humildes, pero con una gracia, hermano. Por eso no es el cargo del hermano que entraba y que venían de otra iglesia, venimos de la otra iglesia con un informe y venimos acá para la reunión porque entramos nosotros. Pero el que estaba ahí, el más humilde, era una gracia tremenda. Por eso esto no es por cargo. No es por cargo, hermano. Aunque es lindo tener cargo, pero no es por cargo. No es religiosidad simplemente. Tenemos que alcanzar a Cristo. Amén. En imitarlo. Amén. Una iglesia verdadera no busca manifestaciones, busca ser llena del Espíritu Santo, vivir como Cristo manda. El Espíritu Santo no vino a entretener a la iglesia, vino a santificarla, fortalecerla, guiarla y llenarla de poder para testificar. Amén. Donde Cristo es el centro, hay humildad. Donde Cristo es el centro, hay obediencia. Donde Cristo es el centro, hay fruto. Donde Cristo es el centro, hay temor de Dios. Donde Cristo es el centro, la iglesia no juega con el pecado. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Hay bendiciones que no... Amén, disculpe. Vamos a ver que casi me repito. No sé si alcanzo, pastor. Seguimos
Amén. Que todavía me queda. Es que hay 5 pilares para caminar como pueblo santo. Amén. ¿Lo seguimos? Si mañana nos levantamos tarde, están todos invitados a mi casa. Amén. Hay 5 pilares para caminar como pueblo santo. Amén. Después de una palabra de confrontación necesitamos recibir dirección, ¿cierto? Amén. Porque Dios no reprende a su pueblo para dejarlo en culpa. Amén. Sino para traerlo de vuelta al camino. La palabra no solo nos muestra lo que está mal, también nos enseña cómo debemos vivir. Amén. Entonces, si somos pueblo santo, pueblo escogido, pueblo apartado para Dios, la pregunta práctica es, ¿cómo debe caminar ese pueblo? Amén. ¿Cómo debe caminar ese pueblo? No basta con decir soy pueblo. Amén. No basta con decir he sido lavado por la sangre de Cristo. No basta con decir pertenezco a ICCM Cerrillo, donde el pastor Eduardo Escobar y el pastor David Márquez, que ha escrito muchos libros, yo pertenezco ahí. No basta solo con eso, ¿cierto? Si somos pueblo de Dios, debe haber una manera de caminar. Debe haber una forma de vivir. Debe haber decisiones, hábitos y frutos que muestren que Cristo gobierna en tu vida y en mi vida. Amén. Por eso quiero presentar 5 pilares fundamentales en esta tarde, si me lo permiten, si voy a ir para rapidito, si no hacemos 1 o 2 y lo dejamos para otra vez, ¿ya? Amén. La comunión diaria con Dios. El primer pilar es la comunión diaria con Dios. No hay vida santa sin vida secreta con el Señor. Un hermano no puede asistir a la iglesia. Un hermano puede asistir a la iglesia, puede cantar, puede escuchar, puede predicar, puede participar de actividades, pero si no cultiva comunión con Dios, tarde o temprano se debilita. Amén. Amén. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podemos hacer, pues, hermano. La clave entonces en esta palabra, la clave en la palabra permanece. El fruto no nace de un impulso momentáneo, sino de pertenecer a Cristo. Los hermanos no pueden vivir solo de lo que sintió hoy día en el Señor, ¿cierto? O de una experiencia pasada, o de un momento de emoción espiritual. Necesita permanecer. Amén. Permanecer es buscar a Dios cada día. Amén. Permanecer es volver a la oración. Amén. Permanecer es abrir la palabra. Amén. Permanecer es hablar con Dios no solo cuando hay problemas, sino porque el alma necesita la comunión con el Padre, hermano. Amén. Una vida sin oración se enfría. Una vida sin palabra se confunde. Una vida sin comunión se vuelve vulnerable. Por eso, si queremos caminar como pueblo santo, debemos comenzar por aquí. Volver al secreto con Dios. Amén. El creyente que no permanece en Cristo no puede producir fruto. Amén. Segundo pilar. Ya dijimos que la oración es lo secreto. Amén. El segundo pilar es vivir bajo el gobierno de la palabra de Dios. Amén. Vivir bajo el gobierno de la palabra del Señor. El pueblo santo no puede ser gobernado por emociones, opiniones, costumbres familiares, modas culturales o deseos personales. El pueblo de Dios debe ser gobernado por su palabra. Amén. En Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. La palabra no es solo información espiritual, la palabra es lámpara. Nos muestra por dónde caminar y también por dónde no debemos caminar. Nos corrige, nos alumbra, nos ordena y nos guarda. Amén. Pero antes de tomar decisiones, cada uno de nosotros debemos preguntarnos, antes de tomar una decisión, hermano, ¿esto agrada a Dios? Debemos preguntarnos de tomar una decisión. Amén.
Por eso el segundo pilar es ser gobernado por la palabra del Señor. Primero la oración, ser gobernado por la palabra. ¿Esto está conforme a la Escritura? ¿Esto honra al Señor? ¿Esto fortalece mi vida espiritual o la debilita? Amén. Hay que preguntarse todas esas cosas. Amén. Vivimos en una generación donde muchos dicen, yo siento, yo pienso, yo quiero, yo decido. Amén. Pero un pueblo santo no vive dirigido solamente por lo que siente, vive dirigido por lo que Dios ha dicho. Amén. Los sentimientos cambian, las emociones suben y bajan, las culturas cambian, las opiniones humanas se acomodan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Esto debe aplicarse en el matrimonio, como decía antes, en la familia, en la amistad, en el noviazgo, en el trabajo, en las finanzas, en las conversaciones, en las redes sociales y en el servicio de la vida íntima. El pueblo santo no acomoda la Biblia a su vida. Su vida la acomoda la palabra del Señor. Amén. Por eso el tercer pilar es arrepentimiento y corazón corregible. Arrepentimiento, hermano, y corazón corregible. Es el tercer pilar, es caminar con arrepentimiento y con un corazón corregible. El pueblo santo no es un pueblo que nunca falla, es un pueblo que no se acostumbra al pecado. Amén. Proverbios 28:13 dice, y el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El primero es cubrir, justificar, esconder, minimizar, culpar a otro o aparentar que todo está bien. El segundo es confesar, apartarse. La misericordia se encuentra en el camino de la verdad, no en el camino del encubrimiento. Por eso, una señal de madurez espiritual es la capacidad de recibir corrección, hermano. Si usted se cree un hombre maduro espiritual, entonces usted debe aceptar la corrección. Amén. Amén. Hay personas que reciben con gusto una palabra de bendición, pero se molesta cuando Dios las confronta. Amén. Cuando Dios las confronta, les molesta, no, ahí no reciben. Reciben promesa, pero rechazan disciplina. Reciben ánimo, pero se resisten a la corrección. Amén. Pero el Hijo de Dios debe tener un corazón enseñable, hermano. Cuando la palabra me corrige, debo ser humilde. Amén. Cuando el Espíritu Santo me convence, debo responder. Cuando una autoridad espiritual me aconseja conforme a la Biblia, a la palabra, no debo endurecer mi corazón. Cuando Dios me muestra algo que debo dejar, no es negociable. No es negociable. Cuando Dios te muestra algo que debes de dejar, no puedes mostrarle argumentos al Señor. Aquí no te sirven. Amén. El arrepentimiento no es solo llorar en el culto, hermano. No es solo venir a llorar aquí. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Amén. Que el Señor los bendiga. Es decir, Señor, esto no te agrada. Yo lo reconozco, lo confieso y me aparto. Amén. Así que no es solo no. Así que si venimos a llorar aquí, como dice nuestro pastor, al Señor no le conmueven sus lágrimas ni las mías. ¿No le ha dicho usted alguna vez a su hijo cuando llora así? ¿No le ha dicho usted alguna vez? Tus lágrimas no me conmueven. Eso yo le digo a mi hijo. Cuando era más chico, no me impresionas. Tus lágrimas no me impresionan. Lo único que le impresiona es que usted obedezca. Así que al Señor no le agradan estas cosas. Lo único que le agrada al Señor es que cuando usted se aparta, hermano, hay arrepentimiento, cambio de dirección. Señor, yo reconozco, lo confieso y me aparto. Amén. Que el Señor los bendiga. No madura el que nunca es corregido. Madura el que aprende a obedecer cuando Dios lo corrige. Ese madura, el que aprende a obedecer. Cuarto, fruto visible del Espíritu. Fruto visible del Espíritu. El cuarto pilar es producir fruto visible. Amén. Ya dijimos que el árbol se conoce por su fruto.
Entonces, si somos pueblo santo, debe haber evidencia de transformación. Amén. Tiene que haber una evidencia que hemos sido transformados. Amén. En Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Amén. Y este fruto no es apariencia religiosa, hermano. Es el carácter formado por el Espíritu. Amén. Una vida llena del Espíritu Santo no se mide solamente por momentos de emoción. Se mide también por la transformación del carácter de nosotros. Amén. Hay personas que tienen mucha actividad, pero poco fruto. Amén. Se mueven mucho, hablan mucho, sirven mucho, pero siguen siendo orgullosas, impacientes, ásperas, contenciosas y carnales. Amén. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿ya? Dios no quiere solamente creyentes activos, Dios quiere creyentes transformados, hermano. Amén. El fruto se prueba en la casa, el fruto se prueba en el matrimonio. Seguimos con lo mismo, ¿ves? El fruto se prueba cuando alguien me contradice. El fruto se prueba cuando no se hace mi voluntad. El fruto se prueba cuando tengo que perdonar. El fruto se prueba cuando nadie te está mirando. Amén. No se trata de perfección absoluta, sino de transformación real. Donde el Espíritu Santo gobierna, el fruto empieza a aparecer solito, hermano, de a poquito. La gracia que salva también transforma, lo dije delante, ¿se acuerda? Y la transformación, tarde o temprano, lleva fruto. Amén. Vamos a la quinta y la última. Quinto, sujeción sana y perseverancia en el camino. El quinto pilar es caminar en sujeción sana y perseverar en el camino. El hermano no fue llamado para vivir aislado. El hermano no fue llamado para vivir aislado. Déjeme remarcarlo aquí, porque rebelde, sin dirección, Dios nos puso en un cuerpo, en una iglesia, bajo enseñanza, bajo cuidado y bajo corrección. Amén. Y lo vamos a justificar con la palabra. Voy a decirlo de nuevo. El hermano no fue llamado para vivir aislado, rebelde o sin dirección. Dios nos puso aquí en un cuerpo, en una iglesia, bajo enseñanza, bajo cuidado y bajo corrección. En Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas, por quienes han de dar cuenta que lo hagan con alegría. Eso ya lo vimos, ¿cierto? No significa obediencia ciega a los hombres, no significa manipulación y control, hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia. Toda autoridad espiritual debe estar sometida a la palabra y se debe conducir al creyente a Cristo. Pero también significa que cada hermano necesita humildad para ser enseñado, aconsejado, corregido. Nadie madura bien solo. Nadie camina seguro si desprecia toda dirección espiritual. Amén. Vamos a llegar hasta aquí, ¿no, hermano?